Ok, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Ya aproximadamente somos como 13 personas las que estamos en línea. Me hubiese gustado que por lo menos llegáramos a 15, pero bueno, poco a poco se irán conectando. Voy a dar inicio a la clase de hoy recapitulando la evaluación que tienen que entregar el día domingo, que estuve recibiendo algunas dudas y voy a aclarar creo que la más importante de todos para que nos quede claro qué es lo que debe llevar el ensayo. Bien, perfecto. Aquí les estoy mostrando parte de lo que estaba en la diapositiva original que yo se las hice llegar a través de WhatsApp al terminar la clase anterior. Aquí les dice cuál es el contenido que debe tener su ensayo, cuáles son los puntos que debe abordar. Entre ellos está describir la importancia de la normalización y los sistemas de gestión de la calidad en el comercio nacional e internacional. Aquí una pequeña corrección, ¿ok? Reconocer el papel y papel de la alta dirección en la implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión. Describir la situación actual en Venezuela de los sistemas de gestión bajo la norma ISO 9001 y qué políticas podrían implementarse en el país destinadas a mejorarla. Esta es una de las dudas que me llegaron a presentar por cuanto existe otro documento, el de la clase 1 y el de la unidad 1. Hay una pequeña diferencia entre ellos sobre el contenido del ensayo. Aquí aprovecho para definir exclusivamente cuál es el contenido que debe llevar ese ensayo. Yo voy a copiar el contenido de esta diapositiva y se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lo tengan y así no tengamos ninguna duda respecto al contenido de lo que debemos tener y debemos estar abordando en el ensayo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No todos a la vez. Ok, me imagino que no hay preguntas porque nadie levantó la mano ni mencionar nada. Alejandra, cuéntame. Ok, Fabio. John, sí, correcto. El formulario que tiene en la parte de arriba el encabezado y luego está una sección donde están las dos columnas es para que dentro de esas dos columnas ustedes desarrollen el contenido de ese ensayo. Muy importante. El texto que ahí está les describe más o menos cómo debe estar el contenido, cómo debe ser desarrollado el contenido de ese ensayo. El primer párrafo debe ser una introducción y que debe decir hacia dónde está destinado ese ensayo y cuáles son las ideas que en este se van a exponer. Y la última pregunta, eh, perdón, el último párrafo debe llegar a las conclusiones que ustedes llegan de acuerdo al abordaje que ustedes hicieron de todo este contenido. Leticia, la universidad aplica las mismas normas APA y las mismas normas de la UPEL. Eso es para los trabajos de grado y cualquier publicación científica. Yo les estoy generando un modelo para simplemente hacer este ensayo para esta unidad curricular. Considero que es más cómodo presentar los documentos de esta manera. Tienen que revisar las normas, es para elaborar la bibliografía, muy importante. Ya ustedes debieron haber visto eso cuando vieron competencias de la investigación. Adriana, no hay un mínimo ni un máximo de páginas. La idea es que ustedes pueden ir desarrollando las ideas y de acuerdo a las ideas que ustedes posean, ustedes pueden ir desarrollando ese contenido. Hay personas que tienen una habilidad para que en muy pocas palabras dar mucho contenido, mientras que otras necesitan extenderse mucho más para igual poder generar un contenido de calidad. Yo no los quiero limitar en ese sentido. Adriana levantó la mano. Buenas noches, profe. Soy Fabio. Lo que pasa es que estoy Fabio. usando la laptop de mi hijada.
por eso dice Alejandro. Sí, me di Este, cuenta. sí, profe, entonces el ensayo lo podemos hacer libre. Podemos agregar cuadros, esquemas, flujo. Tiene que ser con el documento que yo les pasé de modelo. Si la imagen cabe ahí y ustedes la pueden colocar sin dañar como tal la forma del documento, perfecto. Si no, tienen que saber muy bien jugar con el documento, cuestión de que quede muy bien estructurado. Eso es un tema con los sistemas de gestión de la calidad, que ustedes tienen que aprender a jugar con los documentos y por eso también les estoy pasando Ah, usted pasa un eso para que modelo aprendan. para desarrollar el ensayo. Sí, yo pues les pasé por WhatsApp un documento de Word. Sobre ese documento de Word, ustedes van a ir desarrollando esa información. Entendido, profe, gracias. Vale, de nada, Fabio. Adriana, ok, Adriana bajó la mano. Listo. Víctor, Buenas noches, profe. noche. Profe, una pregunta respecto a lo del ensayo, si podría repetir, porque en esta diapositiva que usted está mostrando allí, hay una pregunta que es la parte de describir las políticas implementadas en el país destinadas a mejorarla, ¿no? Los sistemas de gestión. En la que en la que está en la clase, está como más sintetizado, la de la clase. Dice que cuál es el papel de la alta dirección, lo del sistema de gestión, el comercio nacional e internacional, Sí, por y eso les estoy haciendo ajá. la aclaratoria, porque en realidad tienen dos partes donde aparece la pregunta. Ya aquí les estoy aclarando cuál es el contenido que debe abarcar ese ensayo. Y se incluye si esa parte donde se describe la situación en la que tenemos en Venezuela con respecto a los sistemas de gestión y qué medidas se podrían tomar destinadas a mejorarla. Cuando aquí hablo de estas medidas no es que ustedes mejoren los sistemas de gestión, sino que veamos cuál es la situación que tenemos, por ejemplo, en comparación con otros países del mundo. Eh, Ejemplo, qué posición ubica Venezuela en relación a la cantidad de certificados ISO 9001 en comparación con otros países y qué políticas en realidad necesita Venezuela para que nosotros podamos elevar eso y poder crear ventajas competitivas a nivel de país para que nosotros podamos competir a nivel mundial. Ese es un tema de que deberíamos ver qué políticas públicas podemos implementar para impulsar la implementación de sistemas de gestión de la calidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes aborden eh, dentro de su ensayo. Profe, gracias. Respecto, también otra pregunta es respecto a lo del formato que usted envió para lo de, Uh -huh. el formato. Es, que están las dos columnas. Mi pregunta es, o sea, ¿se puede hacer estructurado en la manera que usted lo está pidiendo? Es decir, introducción, desarrollo y la conclusión, pero es decir, no en las dos columnas, sino Todo hacia abajo. dentro de esas columnas. Ustedes van a ir desarrollando, no hace falta que ustedes coloquen introducción, desarrollo, conclusión. Todas las ideas deben ir de manera concatenada y relacionada. Sin embargo, ya sabemos que el primer párrafo está dirigido a la introducción y el último está dirigido a la conclusión, pero Profe, sin modificar finalmente, la forma del documento. finalmente, cuando hoy accedí a la plataforma Ajá. es la virtual. En la parte cuando uno va a contar o a subir el trabajo, no da la opción. O sea, antes todavía parecía como una especie de flecha donde uno le daba para contar el documento y enviarlo. Eso no está ahorita. ¿Tiene conocimiento de eso? No, la verdad es que no soy muy experto con el tema de la plataforma. Eh, Creo que habría que preguntarle al profesor Carlos o ustedes le pueden escribir también al personal de ADI, porque ustedes debieron haber recibido hoy un correo electrónico donde dice que ya estaba lista la unidad curricular. Entonces pueden aprovechar que ustedes tienen ese correo electrónico para manifestarles cuáles son los inconvenientes. En caso tal de que tengan inconvenientes para subir el ensayo, ustedes lo pueden enviar por correo electrónico al mismo correo que le coloqué para las consultas, en caso de que tengan problemas. Pero la vía oficial para la entrega en realidad es la plataforma de ADI. Ok, bueno, profe, muchas gracias. De nada, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto.
Esta sesión también la estoy grabando. Espero que esta vez sí el audio cargue. Era un error de configuración que tenía. Corregí el error y espero que esta vez sí podamos haber solventado ese problema. Bien, entonces ya estamos listos con la aclaratoria de la duda del ensayo. Y voy a empezar primero abordando unos términos que necesito que trabajemos el día de hoy. La sesión de hoy espero que sea un poco más corta. Y sí será un poco más práctico y vamos a ver de herramientas para el análisis de procesos. Exclusivamente vamos a ver procesos hoy, nos queda la información documentada para el día lunes. Y ya arrancamos con la norma ISO 9001 el día miércoles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero unos términos que están en la norma ISO 9000 versión 2015. En la página 42, la misma norma que yo les envié. Si tienen otro modelo publicado por otro organismo, puede ser que cambie la página. Pero esto está en la parte de los anexos, en la esquematización de los términos. ¿Qué necesito que aprendamos hoy aquí, o en esta sección en específico? Los términos derivados de la palabra resultado y que se encuentran definidos dentro de la norma ISO 9000. Entonces, primero, el resultado es una palabra de diccionario, aquí lo están colocando y no le colocan el significado porque como tal no lo definen dentro de la norma. Pero de ellas se desprenden varias definiciones. La que hoy me interesa que abordemos es esta, salida. Y voy a ampliar más para que ustedes lo puedan ver. Salida. Cuando hablemos de salidas, es el resultado de un proceso. Eso hay que caletreárselo porque la norma es prácticamente hay que caletreársela. Cuando les dicen que... Esto es como cuando les dicen que no hay que caletrearse las cosas. Bueno, la norma lamentablemente sí hay que caletreársela. Y otros dos términos que necesito que veamos el día de hoy, y esto lo tenemos que aclarar, son producto y servicio. Primero voy a ir con la definición de producto. La definición ustedes la van a conseguir un poquito abstracta, pero bueno, la idea es poder aclarar esa definición el día de hoy y que ustedes puedan entender la diferencia entre un producto y un servicio. Bien, producto, salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo una transacción entre la organización y el cliente. Eso es un producto. Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Y recordemos que salida está definido por la norma como resultado de un proceso. Entonces, producto puede ser el resultado de un proceso que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Ustedes dirán que la definición está como rara. Vámonos a servicio. Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. ¿Alguien entendió la diferencia? ¿O puede explicarme con un ejemplo de la diferencia? No todos a la vez, por si acaso. Hoy andan como mudos, el otro día estaban más participativos. Buenas noches, profe. Buenas noches, pastora. Ajá. ¿La diferencia entre producto y servicio o la salida? Entre producto y servicio. De acuerdo a esta definición. Lo que pasa es que servicio se entiende que puede ser tangible o intangible, un producto que yo pueda, algo que yo pueda ejecutar con mis propias manos, o ejemplo, cuando desarrollamos un software también, o sea, propio del autor, pero el producto en sí sería el mismo software como tal. O sea, sería complejo un poquito ese ejemplo. Sí, bueno, la definición es muy compleja, por eso es que me esperaba que en realidad no entendieran mucho la definición, entonces la idea es aclararlo de una vez. Bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el caso específico en el laboratorio de metrología, podemos decir que nosotros prestamos un servicio para poder llegar a las conclusiones de un producto. ¿Por qué? Porque al momento de que se presta el servicio para la calibración de un equipo, un instrumento de medición,
pues obviamente es un servicio de comparación de medidas y esto, ¿no? Pero el producto, el resultado final de ese servicio sería el certificado de calibración que le emitimos a la empresa que solicita el servicio. Pues. Ok, pero hay unos elementos que hay que revisar. Me están levantando la mano. Rafael. Profesor, analizando un poco la situación, una empresa, es decir, una empresa dentro de sus líneas de comercio, por decirlo de alguna forma, ofrece tanto servicios como productos. Yo veo más los productos como algo material, tangible, y los servicios como aquellas actividades que requieren, a juro, interacciones humanas entre la empresa y el cliente. Sí, van por ahí los tiros. Creo que te estás acercando más al punto con la definición. Sin embargo, hubo un puntico ahí que te hizo como que tambalear un poquito con el tema de los productos. Fabio, levantó. Entiendo lo que es la parte tangible, aspectos tangibles. Sí, pues, por ahí está el detallito. Fabio también levantó la mano. Profe, la parte de servicio, en este caso, como lo había dicho mi compañero, es algo intangible, es algo que yo no puedo tocar o decir, mostrarle al cliente que pueda tocar, sino es algo que yo ofrezco. Por ejemplo, yo como empresario o empresa, yo quiero brindarle ese servicio a todos mis clientes, o ellos contratan mi servicio de mi conocimiento y yo le ofrezco mis productos, que son los resultados que yo le puedo generar a ellos. O sea, que ellos solicitan algo de mí, de mi servicio, y yo les doy, mira, estos son los resultados, mis productos, los resultados que yo te voy a entregar a ti si tú contratas como lo digo, pues, mi servicio, mi talento. Sí, o sea, va por ahí la cosa, pero tenemos como que pulir unos detallitos. Tengo dos personas que levantaron la mano. Robert. Robert. Ok, Robert no aparece. Pastora. Bueno, un poco para complementar un poco más lo que había informado. Yo lo visualizo el servicio como tal, mantenimiento a un aire acondicionado, por ejemplo. Aunque es intangible, de alguna manera se traduce en alguna reparación, mantenimiento menor o mayor, o solamente limpieza. Eso también es un servicio. Y el producto es algo manufacturero, algo que tenemos tangible que producir, valga la redundancia, ejecutar algunas tareas para poder elaborar y llegar a un producto final. Pues. Lo entiendo así. Sí, está por ahí la cosa, pero hay que definir bien esa diferencia. Ok, Robert, tranquilo. Tengo varias personas que levantaron la mano, pero dado que nos está pasando el tiempo, tengo 4 manos levantadas, pero para tratar de salir del asunto voy a aprovechar para explicarlo de una vez. La diferencia es en esa interacción que se da entre la organización que provee y ese cliente, que viene siendo la organización que recibe el producto. ¿Cómo se puede dar esa interacción? Vamos a verlo de la siguiente manera. Vean los productos de consumo masivo, y aquí los productos son tangibles. Por ejemplo, fabrico desodorantes. Yo soy un fabricante de desodorantes, utilizo a los mayoristas y a los minoristas para que los productos lleguen a los usuarios finales. Pero yo el producto simplemente lo fabrico y yo no le estoy preguntando a los usuarios, mira, ¿de qué color quieres tú que sea el pote del desodorante? O mira, ¿de qué olor te gustaría que fuese el desodorante? Yo simplemente genero unas especificaciones, genero un proceso de producción, genero ese producto y lo coloco disponible en el mercado para que esos usuarios vayan a comprarlo. ¿Ok? Eso es un producto. No hubo necesidad de interacción entre el consumidor y la organización que genera ese producto. Ahora bien, hay casos que se dan
con los bienes intangibles. Ejemplo, la norma ISO 9001. La norma ISO 9001 es puesta en venta por la misma ISO. Y ella no nos está preguntando a nosotros si nosotros queremos la norma de alguna manera, cómo queremos que nos las envíen, ni nada. Ellos simplemente la tienen en un sitio web con una página donde tú puedes tranquilamente hacer una transacción en línea, pagar los 158 francos suizos, es bastante cara la norma, y enseguida tú estás recibiendo por correo electrónico la norma. La compraste inmediatamente y no existió como tal una interacción para tú decir, ay mira, yo quiero la norma con tipo de letra Arial. Yo aquí exagerando. No hubo una interacción para tú decir cómo querías tú o establecer requisitos para esa norma, porque simplemente no aplican. Eso es un producto. Ahora con los servicios el tema es diferente. El servicio se da con una interacción. Vamos a ver un caso particular que, bueno, primero vamos con un ejemplo sencillo. Me mencionaron el servicio de laboratorio de calibración. Alguien tiene un equipo que requiere calibración y la persona traslada ese equipo para que se genere esa calibración. Esa empresa que ofrece calibración no puede realizar calibración si no hay un cliente con un equipo en específico y una necesidad. ¿Ok? No es algo que simplemente ya esté en el mercado para que la persona lo tome y se lo lleve, sino que tiene que existir esa interacción para que pueda ejecutarse. ¿Ok? Vamos con los... hablé de los bienes intangibles, la norma que viene siendo la norma ISO 9001, aplica también con los software. Ustedes pueden adquirir ciertos software sin necesidad de interactuar con un programador, pero son software muchas veces bastante sencillos. Ya luego viene el servicio cuando ustedes contratan la consultoría para adecuar ese sistema específicamente a las necesidades de su organización. Y así ocurre con muchas cosas. Ustedes a lo mejor están comprando una cocina, vamos a hablar de estas cocinas grandes, las famosas italianas, que diseñan para las casas, que la cocina está nada más de que mueve esta cosa y ya está lista para que tú la pongas de acuerdo al diseño que tú tienes de tu cocina. Pero al final siempre va a haber que hacer unos ajustes. Esos ajustes van a pasar a ser parte del servicio, aun cuando tú lo que estás comprando sea la cocina y venga incluido ya ese servicio. Entonces, si se dan cuenta, muchas organizaciones al final de cuentas siempre van a tener incluida una pequeña sección de servicio, aunque lo que vendan en principio sean productos. ¿Sí se entiende esa parte? Antonio tiene un comentario por aquí. Antonio, es correcto. Mira, la garantía pasa a ser una actividad posterior a la entrega. Eso lo vamos a ver cuando vemos el apartado 8. ¿Ok? Y esa garantía es un servicio, porque tú vas en ese momento a interactuar con el cliente. Ya el cliente evidentemente te pagó porque en realidad lo que te compró fue la computadora. Pero para poder ejercer esa labor de garantía, tiene que existir una interacción cliente-proveedor y en ese momento se transforma en un servicio. Ajá, voy a ver las manos que tengo levantadas. Tengo levantada la mano de Iraida. ¿Cómo están, compañeros, profesor? Buenas noches, Iraida. Sí, justo quería complementar un poquito lo que estábamos conversando al principio y quería seguir el ejemplo de lo que se refería a los aires acondicionados, que la fabricación del aire acondicionado sería el producto. Correcto. Y el mantenimiento del aire acondicionado es el servicio. Es algo más o menos similar a lo que acaba de comentar Antonio, que la computadora es el producto y la garantía de fábrica es el servicio. Correcto. Es un ejemplo sencillito que nos permite entender cuáles son los fácilmente qué es un producto y qué es un servicio. Pero a nivel de definición, tal cual como se coloca acá en la norma, si se dan cuenta, es que el producto hace referencia a que no se lleva a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Mientras que el servicio sí necesita esa transacción entre la organización y el cliente, porque si no, no puede darse ejecución de ese servicio. ¿Ok? Espero que... Ok, Carlos tiene también la mano levantada.
Buenas noches, profe. Saludos a todos. Buenas noches. Profe, en el caso particular, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa que genera cubos de aloe vera. Eso Ok, es un producto, ¿no? Y correcto. eso se vende en Farmatodo, pues. Pero hubo un cliente que nos dio o nos pidió unos cubos específicos. Eso se ¿Ves? transformó en un servicio. Eso era mi pregunta. Te iba a comentar que si eso ya pasó a ser un servicio. Sí, o sea, el tema está en Porque que él quiere un producto Ujú, con una característica específica. correcto. El Y tema hay está esa en que interacción. ese cubo como tal es el producto, ¿verdad? Pero tú para llegar Ajá. a ese producto, a ese cubo, debió haber pasado por un proceso de diseño y desarrollo. Ese diseño y Ajá. desarrollo es para ti, es ese servicio que le estás proveyendo a ese cliente, porque tienes que adaptar los requisitos que tiene ese cliente, ver cuáles son las especificaciones que tú tienes de tu producto y cómo haces cambios en ese diseño y desarrollo para luego obtener ese producto que te está pidiendo ese cliente. Hubo una transacción con el cliente, entonces en ese momento ya estás obteniendo directamente un servicio. Ok. Aclarada mi duda. Gracias. De nada. Pastora. Ajá, consulta. Es que todavía me quedó así como una Sí, estas pequeña. definiciones son raras. Sí, ¿por qué? Porque ahí vuelvo al tema del certificado, ¿no? Porque nosotros, en el caso del laboratorio, se emite un documento, ¿verdad? Dando las garantías, o sea, describiendo todos estos puntos de medición, o sea, pasa por un proceso de manufactura después de haberse prestado el servicio. Entonces, claro, yo puedo entender que hay requerimientos, hay empresas que piden ciertos puntos específicos y todo eso, pero eso se realiza, se ejecuta justamente cuando se va a prestar el servicio, antes de que se preste el servicio en realidad. Sí. Porque se toman todos los requerimientos del cliente, ¿verdad? Se ejecuta el servicio de calibración y luego se pasa a la parte de la manufactura y se emite, porque de hecho pasa hasta por unos puntos de control de calidad para poder emitir y publicar ese certificado. Por eso era que Correcto. Pero ¿por qué el certificado es un servicio? Porque el certificado no está a la venta sin necesidad de que el cliente llegue y te diga, mira, tengo este equipo y necesito que me emita certificado de calibración. Existe esa necesidad del cliente y al ya existir esa transacción entre el cliente y ustedes como laboratorio de calibración, ya inmediatamente se transforma en un servicio, no como tal en un producto. Ok. Gracias, profe. Bien, espero que ya estén. Rafael, tengo que levantó la mano. Ok, creo que estamos listos. Sí, profesor, Ajá, Rafa. quería hacer una pregunta. Ahora, viendo de la perspectiva que dentro de una empresa ofrece tanto productos como servicios para poder ser competitiva de alguna forma, el análisis de proceso. Es decir, yo estoy pensando, me visualizo también en el diagrama PEPS, Ajá, y lo vamos a ver. que involucra producto, en este caso, pero también involucra cliente. Y ya al involucrar los clientes, de alguna forma, se estaría colocando lo que es un servicio implícito. Habría que, no sé, ampliar ese diagrama o no sé si ya existe una actualización sobre eso. No entendí mucho la pregunta. Pero bueno, cualquier cosa lo que podemos hacer es que como hoy toca ver el diagrama PEPS, cuando ya lo estemos viendo, aclaramos y cualquier cosa, si todavía tienes la duda, la resolvemos, porque no me quedó muy clara la pregunta. Ahí vemos en el diagrama PEPS la columna de las salidas. En esas salidas pueden ir productos, servicios, información. Entonces ya cuando estemos viendo el diagrama lo atacamos en particular esa duda. Bien, creo que estamos listos con esta partecita para que demos inicio formal a la clase. Era necesario poder tener esa discusión porque si no, no íbamos a poder, cuando nos tocara ya atacar el diagrama PEPS, no íbamos a poder entender muy bien el tema de los productos, los servicios y la información y cómo lo íbamos a colocar.
Bien, entonces vamos con el inicio formal de la unidad 2. La unidad 2 se divide en dos partes. El día de hoy es análisis de procesos, mientras que el día lunes vamos a ver información documentada. Entonces, en la parte de los procesos, primero vamos a ver unas generalidades y vamos a ver el análisis de los procesos. ¿Qué herramientas de la calidad podemos utilizar para hacer esos análisis? Aquí nada más vamos a ver tres, pero hay muchísimas otras. Sobre todo los ingenieros industriales que vieron ingeniería de métodos saben de otras herramientas que pueden ser muy útiles para el análisis de los procesos y se adecuarán a las necesidades que tengan en la organización. Pero aquí a efectos de tratar de cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 les voy a dar estas tres que nos van a ayudar bastante. Y lo que tiene que ver con información documentada y su desarrollo lo vamos a ver el día lunes. Y vamos a empezar con un video. Ok, tengo un problema técnico. Ya resuelvo el problema. Entonces resuelve rapidito. Tranquilos que estamos en vivo. No hay apuro. Mira, yo sí tengo apuro porque no quiero que la clase se nos vaya hasta después de las 9 como el otro día. Ajá. Ok, les voy a desactivar ahora los micrófonos para que no tengamos problemas. Y vamos a empezar el video. Uy,
Rapidito. Al principio me parecía una tontería tantos indicadores de que si no mides no puedes mejorar. Para que las personas participen, debemos de demostrar con hechos que sus aportaciones son para un bien común, así como para el suyo. Prozesu liberalizaz, aukera eman enpresa helburu aktibatu bere guztien parte hartu. Ok, me comentan que tuvieron problemas con el audio. A lo mejor era porque una parte del video está en catalán. No sé si alguien aquí habla catalán, lo siento. Pero el video está hecho por una empresa que está en Barcelona, España. Entonces a lo mejor puede ser que por eso fue que tuvieron algún tipo de problema, así como que no escucho, no entiendo, pero bueno, era más que todo cuando estaban entrevistando a las personas, el resto del video está
en español. Yo les pasé el link de uno de estos videos, que era el primero de una serie de 3 videos. Ya el tercer video lo vamos a ver en la última clase. Este video les voy a hacer llegar el segundo, ¿ok? Este es el único video que tengo para la clase de hoy. Ya cuando veamos clase el día miércoles, ya volvemos otra vez con otros videos. Bien, el video les habla un poquito sobre que se supone que debe estar organizada una empresa basándose en el enfoque a proceso. La lógica organizativa te dice que es horizontal, teniendo a los clientes siempre al principio y al final. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué va a recibir el cliente? En función a eso, tú vas a organizar tu empresa de acuerdo a los procesos que se van dando. Hace referencia a que debe haber una persona al frente generando liderazgo y que tú debes comprometer a todas las personas entonces para que tú puedas finalmente con tu modelo organizativo basado en procesos obtener esos resultados que son previstos, que son tus productos y servicios, y eso te permita a ti como tal mejorar y tomar decisiones más adecuadas. No como habíamos visto en el video anterior, que era la utilización del enfoque funcional. Lo único que va a hacer es que todas las acciones dentro de la organización sean estancas, sean departamentales, que cada vez que se toma una decisión, que se proponga un objetivo, no necesariamente lo vas a hacer teniendo en cuenta las necesidades de los procesos que se puedan ver afectados, porque tú simplemente estás viéndote como una isla dentro de un archipiélago que viene siendo la propia empresa. Es cuando empieza la guerra de las famosas gerencias. Ay, que la gerencia tal decidió hacer tal cosa. Ah, pero esto va en contra de lo que dice la gerencia tal. Cuando en realidad lo que nos interesa es que hay una única organización y esa organización tiene procesos y que esos procesos deben generar un producto o servicio. Eso es finalmente lo único que nos interesa. Y eso es lo que busca un sistema de gestión de la calidad. Enfocarnos en los procesos. Porque al final lo que a nosotros nos interesa es el cliente. Es nuestra prioridad. Entonces, el cómo nos organizamos debe ser con los procesos, obviamente. Que tengas una estructura, que el cargo le pusiste gerente, que le pusiste líder, que le pusiste superintendente, que creaste gerentes de línea. Tú puedes hacer todo eso, pero lo importante es los procesos y que obtengas los resultados necesarios para poder proveer el producto o servicio que requiere el cliente. Ese es el objetivo del sistema de gestión de la calidad. Bien, espero que esta parte les haya aclarado varias de las cosas y de los abrebocas y de los puntos importantes para los sistemas y que tienen que ver con los procesos. Vamos a repasar entonces la definición de proceso. Esta es la definición que está en la norma, en la versión 9000 del año 2015. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Ese resultado previsto vendría siendo la salida. ¿Ok? Cuando hablamos de entrada, es esa información, materias primas o elementos necesarios a ser transformados para tú obtener el producto o servicio al final. ¿Ok? Entonces, tenemos las entradas que vienen siendo productos, servicios, información que entran a un proceso, que vienen siendo esas actividades de transformación que me van a generar una salida. Y esas salidas pueden ser productos, servicios o información. Todo dependiendo de cuál sea el proceso que estemos estudiando y qué nivel dentro de los procesos de la organización estamos analizando. Existen organizaciones con procesos muy complejos. Ejemplo, es muy diferente analizar procesos en un restaurante donde tienes a lo mejor el área de la cocina, que vamos a llamarlo como proceso de producción, y ese proceso de producción tiene diferentes platos, y cada uno de esos platos podríamos decir que va correspondiendo a ciertas actividades o tareas. Mientras que la refinación del petróleo, estamos hablando de que cada proceso es prácticamente una planta dentro de la refinería, y dentro de esa planta hay cientos de subprocesos, y cuando vamos a hacer estos análisis son mucho más profundos y complejos realizarlos a ese nivel, ya a un nivel industrial. Entonces es muy importante que estén pendientes de coger organizaciones sencillas para hacer las evaluaciones 3 y 4. No se vayan a poner ambiciosos buscándose algo muy grande, porque entonces lo que vamos a hacer es complicarnos un poquito. No, la idea no es complicarnos, sino que la idea es aprender a utilizar las herramientas.
Entonces vamos a irnos con organizaciones más sencillas. Entonces, estos procesos requieren recursos. Estos recursos, de acuerdo a los mismos requisitos de la norma ISO 9001, son personas, infraestructura, ambiente para la operación del proceso. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el apartado 7. Y conocimiento. Eso también lo vamos a profundizar un poquito más allá. Y hay un asunto denominado acá controles. Hay elementos que nos permiten gestionar este proceso, lo cual van a ser las políticas, los objetivos, los planes, los indicadores, los procedimientos, las instrucciones, las auditorías y las revisiones que se puedan hacer sobre ese proceso. Es decir, vamos a ver cada proceso desde una perspectiva de que es una pequeña empresa, y esa pequeña empresa, unidad de gestión, debe responder a ciertos requisitos, debe tener objetivos, debe tener planes, debe tener indicadores para que nosotros lo podamos controlar, y a la medida que vayamos controlándolo lo vamos a poder ir mejorando. Ahora bien, en el video explicaban algo de la secuencia cliente-proveedor, y eso se ve en los procesos normalmente en las organizaciones. Tenemos diferentes procesos y cómo un proceso va alimentando el siguiente proceso. Entonces podemos tener unas entradas que me provee un proveedor, valga la redundancia, y la vamos a decir que es la entrada A, que entra en el proceso A. Ese proceso A me va a generar una salida. Esa salida va a ser la entrada del proceso B, pero también esa salida puede ser la entrada de un proceso C. Y las salidas de esos procesos B y C pueden convertirse en entradas de un proceso D. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan identificar en las organizaciones que están trabajando si existen estas redes de procesos y cómo se alimentan entre ellos. Recordemos que estas salidas pueden ser productos no terminados o ciertas salidas de los procesos que requieren unos siguientes niveles de transformación para poder lograr llegar al producto terminado. O puede ser simplemente información que se va transformando para poder obtener al final una gestión específica. Todo dependiendo del tipo de proceso que estamos analizando. Y con eso vamos a ver las herramientas para analizar estos procesos. Este es el primero que vamos a ver, mapeo de proceso. Consiste en representar gráficamente a través de un diagrama en el que se observe el flujo de interacciones existentes entre diversos subprocesos o grupos de actividades. Es decir, descomponer un proceso según el nivel de detalle que sea requerido. No existe una regla definitiva. El nivel de detalle que se le dará dependerá de las necesidades que tengan en la organización o al nivel que deseen llegar. A veces menos es más, pero todo va a depender del tipo de actividad que están realizando, y en función a eso irán descomponiéndolo. Cabe destacar que si la empresa es pequeña, tienen pocas personas, es preferible que la descompongan menos, porque si no después se les va a complicar en una auditoría. Ya yo después les voy a explicar eso cuando veamos el apartado 4.4 de la norma. Las entradas de un proceso son generalmente la salida de otros procesos, y las salidas de un proceso son generalmente las entradas de otros procesos. Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e interactúan pueden considerarse también como un único proceso. Hay personas, autores que hablan de macroproceso, proceso, subproceso, después microproceso, lo van clasificando de esa manera, no hay una regla específica. El tema está en que podemos tener un proceso y ese proceso lo podemos descomponer en pequeños procesos, y esos pequeños procesos los podemos igual también seguir descomponiendo. Entonces, el proceso, bueno, usualmente se suele emplear este símbolo para representarlo, e internamente, bueno, estarán los demás procesos. Aquí voy a mostrarles algunos ejemplos. Este es para una empresa que hace fabricación y comercialización de juntas industriales, empacaduras. Entonces, su primer proceso es la comercialización. Luego de que ellos obtienen formalizan la venta,
entra el proceso de planificación y programación. En ese proceso de planificación y programación ellos deciden dos cosas: si fabrican la empacadura o si le importan, dependiendo de qué les salga mejor. Hay veces que les sale mejor importarlas de China, y hay otras que es necesario que sean de fabricación nacional. Entonces, dependiendo de eso, cambian de proceso. Si es por compras, llegan al almacén porque importaron el producto y llegó directamente al almacén, mientras que si fue por fabricación, se fabrica el producto y llegan directamente también al almacén. Aunque con el almacén también hay una interacción con el tema de las materias primas. Y ya luego de que está el producto en almacén, está en el proceso de almacenamiento, se llega a la entrega. Esto es un ejemplo de una esquematización sencilla para este alcance. Vamos con otro ejemplo, traje varios. Vamos con uno de una empresa que haga proyectos de IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. En este caso de proyectos de obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación. Lo primero que tienen es el proceso de contratación. Normalmente estos son licitaciones las que se hacen. Así sean empresas privadas las que lo hacen, igual cumplen con ciertas metodologías para poder seleccionar a ese proveedor. Luego entramos a un proceso de planificación y preparación de la ejecución. Aquí entra la etapa de contratar al personal, ubicar los equipos, preparar los patios donde se va a ubicar la organización, entre muchas otras cosas, hasta abastecer el inventario. Luego viene una etapa de ingeniería. En esa etapa de ingeniería se generan las especificaciones de ese proyecto, para luego pasar a una etapa de procura. En la procura se obtienen todos los equipos y materiales asociados al proyecto, no los que va a poner la empresa como parte como consumibles de la construcción, sino los materiales que integran esa obra, que van a ser finalmente un activo del cliente. Y finalmente la etapa de construcción, que viene siendo simplemente montarlo todo. Vamos a construir, ejemplo, una casa. Bueno, tenemos la etapa de contratación. Mira, yo tengo la intención de hacer una casa y este es el terreno que tengo, doy unas especificaciones y a mí me generan unas ofertas. De esas ofertas selecciono un proveedor. Con ese proveedor luego procede a una etapa de planificación y preparación de la ejecución. Ahí define qué necesitas contratar, quiénes se van a encargar del proyecto, entre otras cosas. Para luego pasar a una etapa de ingeniería. Se hace el diseño de la casa, el cliente lo aprueba, se hacen las diferentes verificaciones y validaciones que haya que hacer sobre el diseño. Luego se realiza la compra de todos los materiales, se compraron los bloques, se compró el cemento, se compraron las tuberías, se compró lo que tenga que ver con la parte eléctrica, lo que tenga que ver con los acabados de la casa, entre otras cosas. Y luego se construye esa casa y se le entrega al cliente. Este viene siendo ese esquema y vienen ejecutados de esta manera en serie. Este es otro de una empresa que hace procura, instalación, mantenimiento y soporte técnico de tecnologías de la información y comunicación. Es un poco diferente. ¿Por qué es diferente? Porque todo va a depender de qué necesidad en particular tenga el cliente. Esta empresa lo que tenía era como una especie de contrato con las empresas y dependiendo de lo que necesitaba, ¡pum!, activaba los procesos. Entonces, ejemplo, le decían, mira, necesito una computadora nueva. Activan el proceso de procura. Mira, se dañó la computadora ubicada en la oficina tal. Hay que hacer mantenimiento. Mira, acaba de llegar un equipo o unas redes. Acabamos de comprar un paquete informático, necesitamos instalarlo. Vamos a la etapa al proceso de instalación. E igual con el soporte, hay usuarios que poseen dudas, problemas en particular con los equipos, entonces se les proporciona soporte. Es un ejemplo de cómo puede ser un mapa de procesos diferente y que, si se dan cuenta, no necesariamente los procesos van en serie, sino que están cada uno como en paralelo y se van ejecutando de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. Aquí hay otro que está en serie, el servicio de agenciamiento naviero. El agenciamiento consiste en representar buques. Creo que es una actividad que a lo mejor no todos conocen. Lo primero se da con una etapa de comercialización. ¿En qué consiste eso? Imagínense que yo soy el dueño de una carga,
soy el dueño de una carga, necesito transportarla de un sitio A a un sitio B y yo necesito que alguien me ayude con eso. Ubico el buque, pero ahora necesito que alguien represente el buque en el puerto en el que va a hacer la operación de carga o la de descarga. En cualquiera de los dos sitios va a ocurrir lo mismo. Entonces, imagínense que yo voy a cargar aquí algo. Puede ser en Guaraná, en Amuay, en Cardón, en cualquiera de los terminales que tenemos en el puerto. Entonces, ya en esta etapa de comercialización le digo a la agencia, mira, tengo esta carga que necesito transportarla, lo va a hacer el buque tal. En ese momento la agencia va a decir, eso te va a salir en tanto. Ellos hacen sus cálculos, generan algo que ellos llaman Profund Disbursement Account, que es una PDA. Esa PDA es como decir la oferta de servicio, el cliente ve si la acepta, con esa aceptación emiten una nominación. Esa nominación hace que lleguen a la siguiente etapa, que es lo que llaman prearribo del buque. Para que aquí llegue un buque, se deben cumplir una serie de procesos, hay impuestos que pagar, hay que hacer notificaciones a autoridades, porque si no el buque no va a entrar legalmente a Venezuela, a las aguas venezolanas. Entonces hay que cumplir con todos esos protocolos, eso es lo que llaman el prearribo. Luego llega el buque. Cuando llega el buque entra en una etapa que llaman recepción del buque. Y entonces se le tiene que otorgar libre plática. Eso consiste en que las autoridades le den autorización al buque para realizar sus operaciones en la zona, y hay ciertos protocolos que se cumplen. Luego viene lo que tiene que ver con la atención del buque, es decir, el buque ya está haciendo sus operaciones, si es cargar, descargar, y la agencia en esos momentos tiene que emitir reportes, gestionar, asegurarse que esté todo autorizado, preguntarle al buque si no tiene ningún tipo de problemas, comunicarse con el terminal y mantenerse todo en orden. Para luego ya, cuando haya finalizado esa operación de cargo-descarga, llegar al despacho del buque, obtiene autorización por parte de la capitanía y de las aduanas para que les otorguen zarpe y despacho aduanal, así como con cualquier otra de las autoridades, y así el buque se pueda ir. Y con eso se termina ese servicio de agenciamiento naviero. Entonces, existen, ¿se entendió este tema del mapeo de los procesos? Pregunto. Ok, tengo varias manos levantadas. Ok, Carlos. Ok, Carlos creo que bajó la mano. Víctor. Víctor. Ah, ya va, que tengo deshabilitados los micrófonos, lo siento. Eso mismo, profe. Ok, Carlos. Todos los micrófonos. Ok, Carlos. Sí, profe. Nosotros más o menos tenemos que ver el caso de exportación porque enviamos una carga cada cierto tiempo para China, pues. ¿Ves? ¿Qué hacemos nosotros? Elaboramos la carga, la llevamos a una agencia aduanera, ¿verdad? En este caso, en el puerto de Puerto Cabello, se hace la inspección del CENIA, se hace la inspección de la ONA, y ya una vez que se cierra el contenedor, ya esa carga pasa a ser de nuestro cliente. Ajá. Ese sería el método sencillito de un mapeo de X producto que ofrece al exterior. Bueno, ustedes ahí prácticamente hicieron una consolidación de cargas. Lo que pasa es que habría que ver cuáles son los otros procesos, pero tienes a lo mejor como parte de tu proceso de venta o el despacho que viene la parte de la exportación y tú preparas el contenedor, consolidas la carga y contratas al agente aduanal. Y ahí se está haciendo ese agenciamiento aduanal. Entonces es un tema un poquito diferente, pues. Pero ese es uno de los procesos que ustedes en su empresa tienen. Sí. Ese es uno de varios procesos. Sí, ese es uno de varios procesos, profe. Y cuando estaba haciendo el diagrama de procesos pequeños que generalizaban un mayor proceso, se me vino a la mente lo que hacemos nosotros allá, que son procesos en serie, ¿verdad? Si no sale bien, por decirle algo, si no sale bien lavado el filete de sábila, no se puede cubicar. Si no se puede cubicar, entonces es una salida no conforme. Entonces, eso lo vamos a ver creo que en la última semana. Ok. Sí, eso en la norma, eso tiene su nombre.
Ah, ¿y cómo se llama eso, profe? Salida no conforme. Ah, ok, ok. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, Ah, ok, perfecto. Gracias. de nada. Víctor, Profe, ¿me escucha? sí, Profe, bueno, que hablando en el tema de los buques, nosotros, en mi caso, yo laboro en el laboratorio de PDVSA Muay y pues, estamos muy familiarizados con este tema, ya que cuando un buque va a cargar en la terminal, dependiendo del aseguramiento de la calidad, ellos tienen dos, o es SIF o es HOC. Eso va a depender de si el barco se le va a caracterizar con calidad de tanque de tierra o con a bordo, pues, con lo que se le está, el producto que está dentro del buque en ese momento, pues. Y eso también, en cuanto al aseguramiento, va a depender mucho de qué forma esté hecho, porque la mayoría van a hacer el STS, que es trasladar estos barriles a otro buque madre para la exportación, ya que no son demasiado grandes y no pueden entrar. sí, correcto. Esa es una de las actividades que involucra al buque. Sin embargo, como tal, la agencia, que es el servicio que aquí se está describiendo, si te das cuenta, no como tal tiene que ver con esa actividad que realiza el laboratorio. Sí gestiona o notifica a los entes que corresponden para que puedan subirse a bordo, pero como tal no está involucrada en la actividad. Ya eso es algo que como tal solicita el dueño de la carga, y es para garantizarle la calidad del producto. Y evidentemente esos certificados también van a bordo porque el buque transporta esa carga. Pero el servicio de agenciamiento naviero, que es el que aquí se describe, consiste en representar ese buque. Y de hecho Vamos a ver cuál es la diferencia. a una empresa externa a supervisar, la agencia contrata su inspectores privados para hacer las calidades. Sí, normalmente no es la agencia la que contrata. Normalmente quien contrata es, como había mencionado, es el dueño de la carga. Sí. Pero bueno, ya eso es un tema de un mundo profundo, porque hacer una exportación de petróleo incluye 300 de miles de servicios, y cuando te vienes a dar cuenta son muchas las cosas que ocurren para que un barril de petróleo pueda salir de este país. Y así como con cualquier cosa, montar un contenedor en un buque y que eso pueda llegar a otro lado, se necesita cualquier cantidad de servicios que lamentablemente a lo mejor no se conoce porque ese mundo marítimo es un poco peculiar. Perfecto. Pastora, es salida no conforme. Cuando un producto no cumple con los requisitos especificados, ese producto se le suele llamar producto no conforme. A efectos de la norma se dice el término salida no conforme, porque no necesariamente puede ser que tú lo detectes ya cuando tengas el producto terminado, sino que puede ser que sea durante las salidas de procesos previos. Ejemplo, tuviste un primer proceso a lo mejor vamos a imaginarnos que somos una fábrica de pantalones y mi primer proceso va a ser cortar la tela. Y si el corte de la tela salió malo, esa es una salida no conforme, porque no cumplió con los requisitos. Y ahí decidimos qué hacer con esa tela. ¿Ok? Ya eso lo vamos a ver como había dicho, en la última semana, que nos toca ver la última parte del apartado 8. Pastora, sí, las salidas pueden ser información. Ahora, con la información decir que sea salida no conforme, no necesariamente, porque a efectos de la norma, está diseñado para tratar los productos y servicios, a menos que tu servicio sea información. Hay que estar pendiente de eso. El tema está que esté relacionado con eso, cuando veamos el apartado 8.7 de la norma. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Bien, creo que estamos listos por ahí. Vamos a hablar ahora de los tipos de procesos. Tenemos procesos, y de acuerdo a lo que habíamos visto también en el video, medulares. Vamos a hablar primero de los medulares, que están en el medio. Estos son los procesos más importantes de toda empresa. Estos son los procesos que se tienen que cuidar como una tacita de plata. Son aquellos que combinan y transforman recursos para la obtención del producto y prestar el servicio para la satisfacción del cliente. Es decir, son los procesos en los que el cliente está al principio y al final. Los que estén aquí en el medio son los procesos más importantes, son los procesos medulares, son la razón de ser de la empresa. Cuando ustedes leen la misión de una empresa, esa misión debe hacer referencia a esos procesos medulares.
Y hay otros procesos en la organización. Vamos primero con los de apoyo. Estos que están aquí del lado derecho. Son los que proporcionan los recursos humanos, económicos, tecnológicos y logísticos necesarios por los demás procesos para la obtención del producto y la prestación del servicio. Ejemplo, tengo un proceso de gestión del talento humano porque yo tengo en mi empresa necesidades de contratar personal. Imagínense que sea una empresa que tenga una nómina de 200 personas. Yo necesito tener un proceso para gestionar las relaciones que se poseen con esas personas, y no solamente eso, asegurarnos de que esas personas sean competentes, y si no tienen la competencia puedan adquirir esa competencia, asegurarse que esa competencia pueda ir en incremento y que su desempeño pueda ir mejorando. Ese proceso es un proceso de apoyo porque como tal no interviene de manera directa sobre la prestación del servicio, ¿ok? Ahí entran también lo que tiene que ver con la administración financiera, los procesos relacionados a ambiente, seguridad y salud en el trabajo, en las empresas que lo posean o en las que decían que es un aspecto estratégico de acuerdo a una certificación, lo pueden ver desde esa otra perspectiva. Los procesos de gestión de la infraestructura, que consiste en el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de la planta, lo que tiene que ver con la seguridad física de la instalación, entre muchas otras cosas. Son procesos que se ejecutan y no tienen que ver directamente con la producción o la prestación del servicio. Y tenemos los procesos estratégicos. Son aquellos que dirigen la compañía, es decir, identifican el norte de la organización empleando como herramientas la planificación estratégica, el control de gestión y el seguimiento de objetivos para la toma de decisiones. Son procesos ya que suelen mirar a la organización a largo plazo con el fin de poder asegurarse que se vayan creando ventajas competitivas. Ahí sí podemos decir que está la gestión de la calidad, dependiendo de la óptica que le decida dar la empresa, así como los procesos de planificación estratégica. Carlos, cuéntame. Profe, esos procesos estratégicos no tendrían que ver más que todo con las políticas de la empresa. Sí, pero tiene más que ver con los planes estratégicos. Son los procesos destinados a que la empresa consiga sus objetivos a largo plazo. Recuerda que las políticas, Gracias. por ejemplo, tenemos la política de la calidad. Ok, la política de la calidad puede decir una cosa y se encarga del proceso de gestión de la calidad de asegurarse de que esa política se cumpla. Pero también tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se asegurará de que esa política se implementa en la organización, y ese proceso de gestión de la seguridad no necesariamente es estratégico, sino que por lo mejor puede ser de apoyo. Igual tenemos empresas en las que existen políticas que combaten el tema de la discriminación y cuando se ejecutan procesos de contratación de personal. Son políticas de recursos humanos y las aplicarían directamente ese proceso de gestión del talento humano. Dime, Carlos. No, que era esas políticas de inclusión, pues. Sí, correcto. El tema no es políticas de inclusión, yo soy pro a eso. El tema es que la organización definirá los mecanismos bajo los cuales se asegurará de ello. Hay veces que las organizaciones deben crear ese tipo de políticas para asegurarse de que ninguna persona dentro de la organización incurra en una falla o en un incumplimiento de esas mismas políticas. Hay veces que ya parte de estos lineamientos son legales. Ejemplo, en Venezuela tenemos una ley que es la Ley para la Protección de Personas Discapacitadas, y esa ley obliga a la contratación de un cierto porcentaje de la nómina de personas discapacitadas. Entonces, una empresa no puede tener como parte de los requisitos de contratación que la persona no pueda presentar discapacidades, porque estaría en un incumplimiento legal. Es un ejemplo del por qué a lo mejor muchas veces se producen ese tipo de políticas en las empresas, aparte de otras muchas otras cosas que pueden ocurrir. Bien. Gracias. Entonces, tenemos aquí los tres tipos de procesos. Cuando se suelen hacer los mapas de procesos, se suelen identificar estos tipos, si son estratégicos, medulares o de apoyo. Sin embargo, la norma ISO 9001 no lo establece como obligatorio. Lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos el apartado 4. Sin embargo, es el estilo que se suele hacer. Ahora vamos a ver algunos mapas de procesos de empresas y vamos a ver cómo están hechos
estos y qué es lo que reflejan. Este es de una empresa que fabrica material descartable, el que se utiliza en las clínicas, en los hospitales, en los quirófanos. Ellos tienen en la parte de la izquierda reflejadas a sus partes interesadas. Voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Y ellos dicen que de esas partes interesadas se generan unas necesidades expectativas que entran dentro de esta cajita que está arriba. Que hay un proceso que se llama dirección estratégica. También hacen referencia a que los clientes salen unos requisitos y entran en un primer proceso que se llama comercialización. De ese proceso de comercialización saltan a otro proceso que llaman producción, y de ese proceso de producción saltan a otro que llaman despacho. Pero este proceso de producción interactúa con un proceso que llaman gestión de las compras y con un proceso que llaman almacenamiento. Este proceso de producción ellos decidieron desplegarlo un poquito más y tienen planificación de la producción, tendido y corte, costura, envivado y engomado, doblado y empacado, control de salidas no conformes. Ya estas vendrían siendo, por así decirle, subprocesos o actividades, dependiendo de cuál fue la óptica que le decidieron colocar ellos en la empresa. Y finalmente, luego del despacho, llegan los resultados, que vienen siendo la satisfacción del cliente, productos y servicios, y los resultados previstos. Aquí arriba ellos colocaron, fueron otros procesos. Tienen el de dirección estratégica, gestión financiera, gestión de la infraestructura, gestión del ambiente operacional, gestión del talento humano y gestión de la calidad. Si se dan cuenta, estos dos tienen un color y estos cuatro tienen otros colores. Aquí abajito tienen una leyenda. Dicen que los azul oscuros son procesos estratégicos, que los azul claro son medulares y los rojos son procesos de apoyo. ¿Se entendió cómo lo esquematizaron? Tengo más ejemplos. Bien, este es un ejemplo. Y si se dan cuenta, lo representaron gráficamente, le colocaron color, le colocaron imágenes, cuestión de hacer que fuera más gustoso a la vista, por así decirlo. Las empresas, recuerden que esto es parte de su sistema de gestión y la idea es que las personas dentro de la organización lo puedan entender. Entonces, esta herramienta o este esquema que ustedes hagan prácticamente va a transformarse en información documentada y la idea es que ustedes lo puedan hacer de una manera creativa y que no se vea, voy a decir el siguiente término, que no se vea gris. Para que no se vea, para que sea amigable y las personas lo puedan captar. Bien, otro ejemplo. Este es una empresa naviera, una agencia naviera. Ellos tenían del lado izquierdo los requisitos del cliente, luego venía un proceso de revisión de los requisitos del cliente y del servicio, luego venía un proceso de recepción, atención y despacho del buque y venía luego un proceso de facturación, para luego obtener la satisfacción del cliente. Tenían arriba los procesos estratégicos y abajo los procesos de apoyo. Vamos con otro. Esta es una empresa de prestadores de servicios marítimos. Ellos declararon que tienen por acá las partes interesadas, las identificaron, describieron cuáles eran sus entradas. Tienen un primer proceso denominado gestión de negocios. Hacen el negocio, confirman la venta de sus servicios. Luego pasan un proceso de gestión operacional para luego prestar directamente los servicios. Los servicios pueden ser buceo industrial, transporte marítimo, producción naval. Y aquí ellos reflejan cuáles son las salidas que generaron. En los procesos de apoyo tienen la gestión administrativa y la gestión de la infraestructura, y en los estratégicos tienen la gestión de la calidad y la gestión ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo. Si se dan cuenta, es diferente. Prácticamente cada empresa decide al final cómo lo va esquematizando. Aquí hay otro. Este es de una empresa, de una filial de PDVSA dedicada a la administración de inventario. Desconozco si finalmente la filial fue eliminada, pero es bastante conocida. Ellos tenían como primer proceso la planificación de materiales. Vamos a describir aquí prácticamente el proceso de procura. Lo que pasa es que esto está a gran escala porque esto era una empresa muy gigantesca. Tenemos el proceso de planificación de materiales, luego pasaba a un proceso de compras o contratación y luego tenían un proceso denominado administración de inventario. Tenían adicionalmente otro proceso que llamaban venta de activos no productivos, o digámoslo de otra manera, chatarra, por así decirlo.
tenían otros procesos por acá arriba, procesos de dirección, planificación estratégica y gestión de la calidad, y definen por abajo procesos de apoyo, habilitadores internos y habilitadores externos. Ellos decidieron hacerlo de esa manera. Es una empresa gigantesca, entonces de acuerdo a las necesidades que ellos tenían y las características de su sistema de gestión, lo vieron conveniente hacerlo de esta manera. Pero si se dan cuenta, tienen 4 procesos medulares. Este es de una empresa de educación. El mapa en realidad a mí no me gusta mucho. Este es el mapa de procesos de la UCAP. La UCAP tiene certificado ISO 9001. Tienen los procesos clasificados de esta manera. Primero tienen los procesos de dirección y liderazgo, tienen los procesos de prestación del servicio y tienen los procesos clásicos de toda universidad. Docencia, extensión e investigación. Y son 3 servicios. Tienen unos procesos de evaluación del desempeño y mejora, indicadores, satisfacción del cliente y partes interesadas, mejoras, desempeño del talento humano. Tienen procesos de apoyo interno y estudiantil, todas las partes que suelen tener las universidades. Y procesos de apoyo internos y externos. Ya vienen siendo más los administrativos, los típicos de cualquier tipo de organización. Y si se dan cuenta, cada empresa o cada organización diseña o esquematiza sus procesos o los identifica de acuerdo a sus necesidades particulares, a su contexto, al tamaño de esa organización. Entonces la tarea que les va a quedar a ustedes es que para esa organización que ustedes escojan, armen ese mapa de proceso. La idea es que lo puedan defender bastante bien y puedan decirme, profe, lo hicimos de esta manera por esto y esto. Bien. Ya vimos lo que tenía que ver con mapeo de procesos. Ahora vamos a hablar de caracterización de procesos, o lo que solían llamar el diagrama PEPSC. Hay un autor que habla de diagrama PEPSU. Me gusta más PEPSU. ¿Cuál es el propósito de este diagrama? Mostrar un panorama general del proceso. En él se identifican los principales componentes del proceso: proveedores, entradas, actividades de transformación, productos o servicios y clientes. También sirve para identificar el propósito de alcance del proceso, su líder y los recursos necesarios. La parte más importante de la caracterización suelen ser estos 5 elementos: los proveedores, las entradas, procesos, salida, usuario. PEPSU, por sus iniciales. ¿Ok? Este usuario, el término usuario, hay otros autores que lo denominan cliente. A efectos de nosotros lo vamos a denominar usuario. Yo les voy a explicar después por qué. Bien, vamos a definir cada uno de ellos. El proveedor vienen siendo todos aquellos suplidores, entes gubernamentales, personas, inclusive procesos internos, entre otros, que aportan cualquier insumo, material o información previstas para ser transformada. Son quienes proveen las entradas de un proceso. Entradas comprende los insumos, documentos impresos o electrónicos que serán procesados y a los cuales se les va a agregar valor al final del proceso. Luego tenemos el proceso. Serie activada o subprocesos encadenados que son necesarios ejecutar para transformar una entrada en una salida con valor agregado, porque básicamente eso es lo que hace un proceso. Y finalmente tenemos la salida, que habíamos visto la definición, es el resultado de un proceso. Ya más descrito, son todos aquellos productos o servicios y también información resultantes de la transformación o modificación de las entradas del proceso. Y finalmente tenemos los usuarios: empresas, organismos públicos, particulares, inclusive otros procesos, entre otros, que reciben la salida de los procesos y ellos son los componentes más importantes del mismo. Bien, vamos con los pasos para poder hacer el diagrama PEPSU. Lo primero consiste en que debemos determinar el proceso a caracterizar. ¿Qué procesos vamos a analizar? Y esto incluye que determinemos cuál es el propósito de ese proceso y quién es el responsable, el líder que se encarga de asegurarse de que ese proceso se ejecuta según lo previsto. Ese es el primer paso que debemos hacer cuando vamos a caracterizar un proceso. El segundo paso es identificar las salidas del proceso.
Ustedes dirán, bueno, profe, usted lo está haciendo de atrás para adelante, así como los árabes escriben de atrás para adelante. Prácticamente, la idea es que ustedes vean una manera más práctica de poder generar este diagrama. Lo primero que debemos decir, bueno, tengo este proceso, sus salidas son estas. Una vez que nosotros reconozcamos la salida, es que vamos a poder ir levantando la información del resto de renglones del diagrama. Entonces, identificamos la salida, productos, servicios o información. Tercero, identificamos los usuarios de la salida, receptores o clientes. ¿Quién recibe la salida? Cuarto, determinamos la secuencia de actividades o subprocesos necesarios para generar esa salida. Entonces, aquí estamos hablando de un producto o servicio ya terminado. Y en la cuarta vamos a empezar a desmembrar ese proceso en partes. Es como si lo estuviéramos mapeando. Perdón. Entonces, vamos a ir colocando pedacitos sobre ese proceso. En el último proceso me van a quedar estas salidas que había identificado. En el último subproceso, actividad. Quinto, para cada una de las actividades o subprocesos identificados, identificar sus entradas y salidas, valga la redundancia. Identificar sus entradas y salidas. Entonces, yo descompuse mi proceso en actividades o en subprocesos. A cada uno de esos les tengo que identificar cuáles son sus salidas y sus entradas. Sexto, identificamos los proveedores de las entradas de cada actividad o subproceso, así como los usuarios. Ya tenía mis entradas y salidas, simplemente voy a colocar proveedores y clientes o usuarios. Séptimo, identificar los recursos necesarios para la operación del proceso. Personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos y conocimiento. Esto se los voy a explicar a más detalle cuando veamos el apartado 7. Bien, y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es basado en un proceso de procura, pero no gigantesco como el que habíamos visto con el ejemplo de Varibén, sino que vamos a hacerlo con una empresa más pequeñita. Entonces, el proceso de procura, ellos lo desmembraron en 4 subprocesos. El proceso de evaluación de proveedores, el de selección de proveedores, el de verificación de los productos y servicios comprados y el de almacenamiento de productos. Entonces, el de evaluación de proveedores, evidentemente, al final de un proceso de procura, en una empresa estándar, lo que busca es satisfacer necesidades de productos y servicios que tengan otros procesos. Es decir, necesitan algo de un proveedor externo, ese proceso de procura se encarga de solventarlo. Eso es lo que estamos viendo aquí, que es el producto final. ¿Ok? Productos entregados a los procesos. Igual lo estamos viendo en este otro. Ya después van a ver por qué está la disyuntiva. Productos y servicios aprobados. Bien. Tenemos primero el proceso de evaluación de proveedores. Entonces tienen de entrada la lista de proveedores potenciales para las necesidades de productos y servicios. ¿De dónde vienen estas entradas? ¿Quiénes vienen siendo los proveedores? Bueno, los sondeos de mercado y el proceso de selección de proveedores. Este proceso que está aquí también le provee información al proceso que tenemos más arriba. Entonces, esa lógica de cliente-proveedor que vimos en el video, ustedes lo van a reflejar dentro de su diagrama Pepsi y lo van a colocar tal cual como con el nombre. Entonces, ¿qué es lo que sale de la evaluación de proveedores? La lista de proveedores aptos. ¿Quién recibe esa lista de proveedores aptos? El siguiente subproceso, que viene siendo selección de proveedores. Este proceso de aquí recibe la lista de proveedores aptos. Lo estamos viendo aquí como la primera entrada. ¿El proveedor quién es? Evaluación de proveedores. Mi proceso que estaba aquí arriba. ¿Qué otra cosa recibe este proceso de selección de proveedores? De los procesos internos recibe las necesidades de productos y servicios. ¿Qué sale del proceso de selección de proveedores? Una orden de compra. Un proveedor seleccionado, y eso se refleja a través de la orden de compra. Y en esa orden de compra se incluye la comunicación de los requisitos para el proveedor. Alejandra, cuéntame. Fabio, profe, Fabio. Perdón, Fabio, lo olvidé. Profe, eso prácticamente lo que estaba mencionando, la evaluación, eso lo hace, o este proceso lo hace más que todo el cliente, ¿verdad?
Digo yo porque lo veo como que yo, por ejemplo, yo como cliente voy a hacer mi sondeo de proveedores porque quiero levantar un negocio, una bodega, una base. Entonces tomo a los proveedores que más venden productos alimenticios, por ejemplo, y hago mi evaluación de proveedores, quién es el que más distribuye mercancía a menor costo. Ok, en ese momento tú estás definiendo cuáles son los proveedores aptos. En función de esos proveedores aptos, tú luego pasas un proceso de selección. Tú tienes una lista de proveedores, tú escoges a cuál le vas a comprar. Y de ahí salen tus órdenes de compra. Decides a quién le vas a comprar. Creo que Fabio se quedó sin conexión. Bien, sigo explicando. Profe, Ajá. no, pero eso lo veo, lo he visto en el ámbito de, en el punto de vista del cliente, es decir, el cliente cuando quiere aperturar su empresa, ¿verdad? Él hace como ese tipo de caracterización de los proveedores hasta el final, pues como que la lista que dice aquí salida de orden de compra y los productos de servicio aprobados. Sí, correcto. Es que cuando tú abres el negocio, tú vas a tener tus proveedores. Y es la manera en la que tú gestionas los proveedores es a través de estas actividades. Este es un esquema, pueden haber más. Ejemplo, podemos agregar procesos de planificación de materiales. Por cierto, que aquí hay alguien que trabaja en una empresa y es un planificador de materiales. Debe saber bastante de MRP. Y hay muchísimas otras cosas en ese mundo de la procura que podrían incluirse dentro de este diagrama. Pero aquí lo estamos viendo de una manera más sencilla. Aquí lo que me interesa también es que ustedes puedan ver cuál es la esquematización entre que mis usuarios pueden convertirse en proveedores. Elisa, por cierto, no hay problema con que hayas llegado tarde, estoy grabando la clase. Rafael, cuéntame. No, profesor, era para decirle que efectivamente ya entendí, ya se me respondió la pregunta, porque viendo este diagrama veo que el diagrama PEPS también se puede atomizar en relación a la cantidad de procesos y subprocesos que hay en una empresa, pues. Y también me di cuenta cuando usted habló de una red de procesos y subprocesos que también puede haber dentro de la empresa. Y bueno, si puedes apagar el micrófono. Ajá, perfecto. Esto ustedes lo pueden seguir ampliando, lo pueden seguir descosiendo, pero todo va a depender de la necesidad de la organización. Si esa organización es muy grande y hay muchas personas dentro de esa organización, ya ahí sí a lo mejor hará falta llegar a un nivel mayor de detalle. Es preferible que si la empresa es pequeña no se maten tanto con el detalle, porque a veces ese mismo detalle, disculpen que lo diga de esta manera, es cuchillo para su pescuezo. Sobre todo al momento de una auditoría. Ya cuando ustedes hacen que su información documentada sea muy extensa y su organización son 3 personas, pero tienen unos procedimientos muy burocráticos o son muy largos esos procedimientos y tienen demasiados detallitos en los pasos, lamentablemente no hay calidad, sino que lo vamos a transformar en burocracia. Y la idea no es caer tanto en burocracia excesiva, porque la burocracia es buena. Los sistemas de gestión de la calidad se basan en una burocracia, pero es una burocracia buena, que tiene un propósito a seguir. No es la idea de transformar esa burocracia, discúlpenme el término, en burocracia. No es la idea de transformarlo en algo sin sentido y exagerado. Entonces, la idea es que ustedes diseñen estos procesos y los vayan esquematizando de la manera más práctica para su organización, siempre velando que se vayan cumpliendo con los requisitos. Ya luego vamos a hablar bastante de lo que tiene que ver con los requisitos, pero eso lo vamos a ver cuando nos toque el apartado 8. Bien, ¿se entendió el diagrama? Igual cuando ustedes lo vayan haciendo, en lo posible, díganme, profe, puede echarle un ojito y ustedes me lo medio muestran antes de que lo vayan a entregar. Igual yo se los debo tratar de revisar. Antes de que entreguen el proyecto. O sea, yo tengo que volar revisando los trabajos, este taller, ya cuando vaya a entregar el proyecto, porque el proyecto va a depender de estos levantamientos. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de los flujogramas para terminar la clase. El flujograma, y no diagrama de flujo, por si acaso,
es una herramienta que permite la representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso o de flujo de trabajo. Estos deben ser desarrollados por los involucrados del proceso, pudiendo existe un facilitador que aporte objetividad. Elisa, no he sentido bajones, por lo menos aquí donde estoy. Y estoy en la zona común donde todo se les puede ir la luz. Si por alguna razón ustedes tienen planta eléctrica o algo, alguien tiene planta, yo por lo menos tengo un UPS al modem, entonces yo puedo continuar la clase sin problema. Entonces, por lo menos para tratar de terminarla. Y como la grabo, se las puedo pasar luego. Bien, ¿qué nos permite un flujograma? Primero, visualizar de forma clara y concisa el flujo de las actividades en el logro de los resultados, el workflow, el flujo de trabajo. Esto es muy importante. Ahí vamos viendo cómo se va moviendo toda la actividad, todo el trabajo dentro de la organización. Segundo, nos permite identificar las actividades sin valor agregado. Si tenemos ciertas actividades que se están haciendo en la organización y realmente no representan nada, simplemente son burocracia, ustedes a través del desarrollo de un flujograma agarran y dicen, mira, esta actividad definitivamente no me aporta valor y se puede eliminar. Rafael, no, la norma no exige un nivel de detalle determinado. No lo exige. Ese es el tema de la norma. La norma, la gente cree que es una cosa demasiado cuadrada y lamentablemente no es tan cuadrada. Bueno, lamentablemente no. Menos mal que no es tan cuadrada. El tema es que la norma dice requisitos. La norma te dice determinar los procesos y te saca 8 literales de qué debe cumplir cada uno de esos procesos. Pero nunca te dice que esos procesos, mira, me tienes que analizar los procesos aplicando la herramienta tal, porque ni siquiera te hacen referencia a herramientas de la calidad específica. Ni te dicen qué nivel de profundidad debes hacer en el desarrollo de los procesos. Todo va a depender del contexto de la organización. Acuérdate que esta norma aplica para pequeñas empresas de 3 personas, 4 personas, así como aplica para corporaciones. Bien, entonces, como identifican actividades sin valor agregado, ustedes pueden ver si las eliminan. ¿Cuáles pueden ser esas actividades? Retrabajo, demoras, inspecciones, almacenamientos, duplicados, entre otros. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que por lo menos a mí me molesta. Cuando voy a un supermercado y hay supermercados que siento que son invasivos, en el sentido de que ustedes están en la caja y ustedes están pagando y tienen un vigilante supervisando a la persona de la caja. Simplemente eso, porque es que ni siquiera agarran las bolsas. Ni siquiera te ayudan a empacar los productos que estás comprando. Ellos están ahí haciendo eso. Tú después te vas con tu compra y con la factura y luego viene otro vigilante más a revisar. Luego sales de ahí y por otra parte viene otro y agarra la factura y le hacen huequito. Pero tienen como 500 cámaras en todo el supermercado. Les pregunto yo a ustedes, ¿esas no son actividades sin valor agregado? Posiblemente sí, pero a lo mejor el tema es que ellos están protegiendo su bolsillo porque lamentablemente ciertas medidas de seguridad que habrán tomado no les habrán sido eficaces. Pero el tema está en que ellos tienen que ver cómo eso interfiere con el cliente. Porque en lo particular yo me siento como invadido porque es que los tienes aquí, esto es ultra chiquitico y está como que te sientes como que invadido. Entonces no es la idea que uno se tenga que sentir así. Y que si esa persona está ahí, bueno, por lo menos pónganlo que te ayude con la compra que estás haciendo, empacando, cualquier tipo de cosas que te oriente. Pero bueno, son cosas que ocurren. Es un ejemplo de actividad sin valor agregado. Y ustedes cuando hacen el flujograma se pueden dar cuenta de dónde existen esas actividades. Tercero, identificar oportunidades potenciales de mejora. Ustedes pueden darse cuenta de que a lo mejor les faltaron ciertos procesos de deliberación o pueden identificar de dónde están dándose los problemas en los procesos con la elaboración del flujograma, cuestión de que ustedes puedan atacar esas actividades donde están presentándose los problemas y las fallas. Y finalmente, mostrar la relación entre las unidades de trabajo involucradas en el proceso, facilitando la interacción y la interrelación. Bien, recomendación. Instalar Microsoft Office Visio versión 2021 para la elaboración del flujograma. El tema está en que, claro, se supone que Office no es gratis, se supone,
Y bueno, la idea es que vean alguna manera en la cual ustedes lo puedan instalar. No les voy a decir cuál es la manera que pueden utilizar porque no quiero ir preso. ¿Qué debe llevar un flujograma? El flujograma lleva varios símbolos. Aquí hay algunos. Hay más símbolos que se puedan utilizar. Entonces, tienen este símbolo que viene siendo un rectángulo con los extremos redondeados. Ustedes son los que van a ir presos por andar escribiendo esas cosas. Esto se denomina terminal. Son los que se utilizan al principio y al final de un flujograma. ¿Qué se pone ahí? Inicio-fin. Pueden también describir con qué inicia y con qué se termina. Todo va a depender del enfoque que ustedes decidan darle. Los rectángulos hacen referencia a operaciones. Representan una etapa del proceso, actividad o tarea. En este se registra el nombre de la etapa y quién la ejecuta. ¿Ok? Los rombos representan decisión. Cuando vemos este rombo, ahí hay aseguramiento y control de la calidad. Importante esto. Representa un punto del proceso donde se debe tomar una decisión. Y ahí les coloqué adicionalmente o liberación. Dentro del rombo se escribe la pregunta a responder y se deben desprender dos flechas, en función a las respuestas sí o no. Liberación lo vamos a ver en el apartado 8.6 de la norma, para que vean qué significa ese término liberar. Tenemos las flechas. Las flechas son el sentido y secuencia de las etapas del proceso. Nos dicen hacia dónde vamos. Tenemos este rectángulo que tiene redondeada la parte inferior. Hace referencia a un documento. Simboliza la emisión de un registro resultante de la operación respectiva, registrando en su interior el nombre del documento. Y luego vienen los conectores. Los conectores circulares son conectores internos en una misma hoja. Es decir, si usted ve un círculo, usted sabe que te está llevando a un mismo sitio dentro de esa misma hoja. Mientras que si vemos este pentágono extraño, porque no es 100% un pentágono, vamos a decirle banderín, es un conector externo. Lo está llevando de una página a otra página. Cuando los flujogramas son muy largos y tienen que llevarse en varias páginas. Vamos con los ejemplos. Tengo dos ejemplos. El primer ejemplo es un flujograma sencillito y el segundo es un flujograma desplegado. Vamos con el sencillito. Esto simplemente consiste en ver si las lámparas están funcionando en alguna empresa. A lo mejor esto es trabajo de los vigilantes. ¿Cómo vamos a consistir? Primero tenemos el inicio. Y aquí está el símbolo que corresponde al inicio y al final. Y por acá está el final. Bien, primera operación. Revisamos el funcionamiento de las lámparas. Segunda operación, identificar lámparas que no encienden. Con estas lámparas que no encienden, vamos a empezar a verificar qué es lo que está ocurriendo. Lo primero que vamos a ver es si la lámpara está conectada. Si está conectada, nos vamos a ir a otra verificación. Mientras que si no está conectada, lo que vamos a hacer es conectar la lámpara. Sencillito. Bien. Y después de que conectamos la lámpara, fin. Terminamos. Ahora bien, si la lámpara está conectada y no enciende, vamos a revisar el bombillo. ¿El bombillo está bien acoplado? Si no está bien acoplado, lo que hacemos es apretamos el bombillo y listo, terminamos. Mientras que si estaba bien acoplado el bombillo, verificamos si el bombillo estaba quemado o fundido. Si estaba quemado, lo que hacemos es cambiamos el bombillo y terminamos la operación nuevamente. Mientras que si no estaba quemado, ya nos tocará solicitar revisión y reparación al equipo de infraestructura. Y terminamos igualmente. ¿Se entiende este flujograma? Necesito saber si hay dudas. Aquí hubo varios de los símbolos. Bien, creo que no hay duda. Vamos con el siguiente. El siguiente es desplegado.
Me gustan más los desplegados, son más elegantes. Importante con los desplegados. Normalmente es un tema estético. Normalmente se empieza por la esquina izquierda y normalmente se termina por la esquina derecha. Se empieza por la esquina superior izquierda y se termina en la esquina inferior derecha. Es decir, no es que empiezan a dar vueltas por todo el espacio, sino que simplemente ustedes van bajando. ¿Ok? Ese es el estilo que se le suele colocar, pero es un tema más que todo estético. No es un tema que realmente vaya a influir sobre la calidad de la información que se está plasmando en el flujograma. Bien, vamos a hablar de un proceso de fabricación. Lo primero, lo empezamos con el supervisor. En este modelo de flujograma se coloca la persona que realiza la actividad o la organización que realiza la actividad en cada una de las columnas, ¿ok? Entonces tenemos al supervisor, al fabricador, al soldador y al ayudante involucrado. Entonces, primero tenemos el inicio. Entonces, el supervisor solicita permiso para realizar la tarea. Podemos suponer que es la emisión de un permiso de trabajo. Bien, obtuvo el permiso, prepara los planos exigidos y los compara en el terreno. Luego, se los entrega al fabricador. Podríamos haber agregado otra operación que diga entregar los planos. El fabricador recibe y desarrolla el plano para comenzar a habilitar el material específico. Luego viene el ayudante a preparar los equipos a utilizar y suministra las herramientas y el material. Ya una vez que los equipos y materiales están listos, el fabricador realiza el corte y las perforaciones del material de acuerdo con la especificación usando un equipo oxicorte. Luego de eso, adiciona y nivela los cortes de las estructuras con un esmeril y ensambla las piezas cortadas cumpliendo con las especificaciones. Luego aparece el soldador, aplica soldadura en la estructura de acuerdo con las especificaciones y luego el supervisor va a revisar el trabajo. Evalúa la estructura para ser evaluada a patio de arenado y pintura. Por cierto, ¿ustedes ven? Creo yo que sí ven. Y aquí nos aparece un primer conector de página. Es decir, nos está llevando a la siguiente página. Nos vamos a la siguiente página. ¡Pum! Volvimos a aparecer por aquí. ¿Se entendió el uso del conector? Pueden utilizar números y letras, es indiferente. Bien, por aquí hay otro conector. Ya les voy a explicar el por qué aparece. Entonces, teníamos que la última actividad era evalúa la estructura para ser enviada a patio de arenado y pintura. ¿Qué es lo que normalmente se hace aquí? Una liberación. Vamos a ver si la estructura quedó conforme con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La calidad de soldadura. ¿Hay cordones con escorias o residuos? Aquí se desprenden dos flechas, con el sí y con el no. Si es sí, es decir, que es una salida no conforme, al soldador le toca corregir los cordones y los rectifica de acuerdo con las especificaciones. Y me aparece otra vez otro conector, pero este conector es de círculo, es decir, que estoy dentro de la misma página. Me voy al otro punto donde me aparece el conector y miren, me regresé a esta decisión. Otra manera en la que se pudo haber hecho esto sin necesidad del uso del conector fue hacer otra flecha para acá devolviéndome al rombo. ¿Ok? Aquí lo que pasa es que lo coloqué para que ustedes pudieran entender el uso del círculo como conector interno. Hay flujogramas que son tan complicados y tienen tantos detalles porque hay procesos que son muy largos que necesitan mucho el uso de los conectores. Ustedes se van a dar cuenta que a veces el hacer los flujogramas, no tanto el hacerlo, el modificar los flujogramas es un poco dolor de cabeza. Lo es. Entonces el tema de hacer un flujograma, primero no es obligatorio un sistema de gestión de la calidad, pero sí es una herramienta que les va a permitir a ustedes analizar los procesos para ver en qué se puede mejorar. Ajá, Pastora, ya te doy el chance. Voy a terminar de explicar lo que nada más me falta un poquitico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Volver a verificar, porque aquí hubo una corrección. Esto lo vamos a ver cuando veamos las salidas no conformes en la norma. Nos devolvemos aquí a la decisión. Si esta vez no hubo no conformidad, entonces viene la entrega de la estructura al siguiente proceso y el ayudante ordena y limpia la zona de trabajo y retira los equipos. Y fin, terminamos. Pastora, cuéntame. Bueno, profe. Lo que pasa es que una cosa es lo que pide, lo que exige la norma, ¿no? Y otra muy distinta es cuando uno se enfrenta al mundo
empresarial, nos damos cuenta de que la comunicación interdisciplinaria de los departamentos o de los diferentes tipos de procesos que existen, se requiere de verdad un mapa o una guía, una orientación que permita, facilite este tipo de comunicación. Y bueno, el mapa de proceso es una súper excelente herramienta. Y en lo particular, a mí me dio risa cuando te dijo que, bueno, que no era tan flexible, ¿no? Que debería ser cuadrado. Sí, de verdad que yo soy de las que piensa que es preferible que coloquen, o sea, sean un poco más estructurados y un poco más exigentes, ¿no? Porque hay empresas que dicen, por ejemplo, hay una tertulia que siempre se ha dado que es debería. Ok, debería, pero el debería ellos lo desechan. Sí, Y bueno, es totalmente. Y entonces, no, debería, bueno, no me lo está exigiendo, no lo voy a hacer. Entonces, cuando se van a enfrentar a los procesos y al desarrollo de esto, se encuentran con miles de obstáculos o tareas duplicadas y todos estos tipos de inconvenientes. Y la parte de los mapas a mí me encanta porque, sobre todo en el Departamento de Desarrollo Tecnológico, cuando son empresas que tienen que trabajar con otro tipo de ciencia, el mapa de proceso es una maravilla, sobre todo en la parte de la correcto. caracterización, Ujú. porque esto le permite inmediatamente transportar toda esta información, todos estos datos a los que son los DFD y bueno, facilita, digamos que esos 5 o 8 años de desarrollo pues se pueden reducir a 1 o 2 años nada más, o sea, o hasta en 6 meses dependiendo del equipo de trabajo, ¿no? Pero yo en lo particular exigiría el mapa de proceso caracterizado, de verdad. Sí, bueno, la caracterización sí les va a ser muy útil con la norma, porque la norma les pide identificar las entradas y las salidas de los procesos. Nada más eso. Entonces, la caracterización te da las entradas y las salidas y adicionalmente tú colocas, bueno, los proveedores y los usuarios. ¿Ok? El mapear, la norma te pide determinar la secuencia de interacción de los procesos. Entonces, la manera en la que tú más fácil puedes mostrar eso es a través del mapa de procesos. Por eso está el tema de que no es obligatorio el uso, por ejemplo, de estas herramientas. Ustedes pueden buscarse cualquier otro tipo de herramienta que les pueda ayudar, pero esta es la que comúnmente se utilizan porque es bastante práctico para poder cubrir el requisito. Porque ustedes pueden hasta ponerse a escribir cómo cumplir los requisitos. Mira, mis procesos interactúan de esta manera, qué tal, que esto, que aquello. Pero cuando te pones a escribirlo, imagínate un auditor sufriendo leyendo todo eso, en vez de que tú lo puedas a lo mejor mostrar gráficamente y es más fácil poder entenderlo. ¿Ok? La cosa es que todas estas herramientas las utilicemos desde un punto de vista práctico y que realmente nos puedan aportar algún valor dentro de la organización. Y claro está, deben estar bien hechos, en el sentido de que realmente respondan al cómo se realizan las actividades en la organización. Por ejemplo, no es que me colocaron inicio, voy a hacer un flujograma de perro caliente. Yo siempre hablo de comida porque es lo más fácil. Inicio, voy a poner, se coloca la salchicha en el pan y luego voy a poner, se abre el pan. No, ya eso evidentemente está malo. Primero abrimos la salchicha, primero abrimos el pan, perdón, y luego se colocaría la salchicha. Sin embargo, no hemos puesto que la salchicha hay que pasarla por un proceso de cocción. Entonces, si se dan cuenta, son muchos detallitos y la idea es que lo que nosotros coloquemos ahí responda lógicamente a lo que es la realidad. Antonio, tú estás mencionando en uno de tus comentarios en el chat que es importante en los procesos y los procedimientos de actividades. En la clase siguiente vamos a entender la diferencia entre proceso y procedimiento. El procedimiento es parte de un proceso y los procedimientos no necesariamente están documentados. Eso lo vamos a ver también en esa clase. Ajá, Alejandra, cada proceso tiene una condición, seguir o repetir el ciclo o culminar el proceso. Por eso es que está el círculo conector, porque va a depender de que si realmente nos aseguremos de que no existe ningún tipo de no conformidad para luego entregar la estructura. Por eso es que hay este ciclo de que mira,
Terminaste y te reviso, terminaste y te reviso. Eso es control de calidad. Rafael, sí, son herramientas de análisis de datos, porque todo va a depender de qué es lo que tú estás desarrollando en tu trabajo de grado. Pero sí, son herramientas de ese tipo. No, yo no brindo cena. No me pagan lo suficiente. Ok, con esto terminamos la clase. ¿Qué vamos a tener con esta parte? Un taller. El taller lo tienen que entregar en 2 semanas. Es decir, en la semana 3. Entonces, ya lo importante es que ya ustedes aquí tienen la información. ¿Qué es lo que van a hacer en el taller? Van a escoger ustedes la empresa, ¿verdad? Esa empresa puede ser ficticia o puede ser real la empresa. Ya hablamos de que la semana que viene me tienen que decir qué empresa es para yo decirle sí o no. Pero también lo ideal sería que la semana que viene por lo menos me muestren los procesos medulares. Me hagan el mapeo de los procesos medulares, ¿ok? No el mapa de proceso completo con todos los periquitos y los detallitos, sino simplemente muéstrenme los medulares. Profe, nosotros vimos esta empresa, esta es la línea de servicio o esto es a lo que se dedica y este vendría siendo el mapeo de los procesos medulares. Con eso ya sería suficiente para que la semana que viene yo les pueda decir, mira, podemos utilizar este proceso para profundizarlo. Claro, si tú sabes, Yasmeri, si tú sabes utilizar Visagi para modelar el proceso, no hay ningún tipo de problema. Pueden utilizar la herramienta que deseen. Por ejemplo, el mapa de procesos que le mostré de Lookup está hecho con esa herramienta, Visagi. ¿Qué vamos a hacer? Después de que tengamos este mapa de procesos, vamos a seleccionar un proceso. Pero ese proceso tiene que ser obligatoriamente medular. Obligatoriamente medular. Y a ese proceso medular lo van a caracterizar y van a hacer sus flujogramas. ¿Ok? Si es posible, Yasmeri, que utilicen otros símbolos, todo va a depender de cuál es la metodología y cuál es la denominación que ellos le coloquen al diagrama que están generando. Yo en su momento les hice referencia a que este es un flujograma y no un diagrama de flujo, porque en ingeniería de métodos hay algo que se llama diagrama de flujo de procesos y los símbolos son completamente diferentes a los que aquí vimos. Así también hay símbolos para operación, para verificación y muchos otros símbolos de demora y más cosas que son pertinentes para la ingeniería de métodos, pero como no son los mismos símbolos ni es el mismo método para desarrollarlo, este se llama flujograma, aquel es diagrama de flujo de proceso. Por eso les hice tanto énfasis en el nombre. Habría que ver cuál es el nombre que utiliza Visagi para hacerlo, pero sí, es válido que lo puedan entregar con ese. Si manejas manejan la herramienta y manejan la simbología de acuerdo a lo que utiliza la aplicación. Les recomendé el uso de Visio para hacer el flujograma, pero también lo puedes hacer con Visagi si les permite hacer flujograma. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que ya aquí está bastante claro esto y estamos terminando ya. Alejandra, cuéntame. Alejandro, Fabio. Fabio. Voy a hablar con mi ahijada para que haga la próxima clase. Vaya a la próxima clase por mí. Profe, el domingo la entrega del ensayo, ¿verdad? Correcto. La próxima semana es una entrega de creo que la exposición, informe, la exposición. La exposición, que es sí, los videos de las normas. Yo les voy a hacer llegar ya durante el fin de semana cuáles son los temas que le va a tocar a cada equipo. Durante el día no me dio chance de definirlo, entonces durante el transcurso de las próximas horas ya yo estaría definiendo. Importante, la próxima clase es el lunes. Ahora las clases van a ser lunes y miércoles. Los viernes no voy a tener más disponibilidad a esta hora. Entonces ya sabemos, el lunes nos volvemos a ver a esta hora, a las 7 de la noche. Ojalá que con la información documentada nos tardemos un poquito menos.
Profe, a las 7. Correcto, a las 7. Yo igual les doy un chancecito para que se vayan conectando. Empezamos prácticamente como a las 7:10. ¿Alguna otra duda? Bien. La presentación se las voy a hacer llegar el lunes. Cuando terminemos la clase el lunes, acuérdense que esta es la unidad 2. Entonces, ya el día lunes van a tener completa la presentación con la parte de la información documentada. Y bueno, ya estamos listos por hoy. Buenas noches a todos y gracias por haberse conectado. Hasta luego y feliz fin de semana. Acuérdense de entregar el ensayo el día domingo. Feliz noche a todos. Que descansen. Chaito.